el medio de trabajo y su área de trabajo. Esto, sobre todo, tiene que estar prediseñado con una arquitectura ergonómica, el cual va a evitar cualquier situación de daño en el aspecto, sobre todo personal de la persona y no afecte su salud. Entonces, hablando de esto, continuamos. Y la ergonomía es una ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones del ser humano desde el puesto de trabajo, y el objetivo práctico que persigue es la adaptación de las condiciones de trabajo a las características, sean anatómicas, fisiológicas, psicológicas y mentales. Y por ende, podemos ver en esta gráfica, ¿no? Si tenemos una adecuada postura en la primera gráfica, no vamos a tener problemas, sobre todo en las angulaciones, y no vamos a tener problemas que puedan acarrear una cierta dolencia, cierto malestar en la postura que podamos adquirir. Por ejemplo, en las personas que tienen una arquitectura ergonómica, que hacen trabajo remoto, después de la pandemia se vio que comenzaban a presentar dolores a nivel dorsales, cervicales, asociándose a los que eran las cefaleas, para lo cual las personas tuvieron que adaptarse, ¿no? Y tuvieron que tomar medidas para evitar ese daño que estaban siendo en forma indirecta. Otra definición, vamos a hablar lo que es riesgo ergonómico. Son aquellos factores o circunstancias inadecuadas del sistema hombre-máquina desde el punto de vista su diseño, la construcción, la operación, la ubicación de maquinaria. Los conocimientos y la habilidad, ¿no? Se van a caracterizar por la interrelación entre el entorno del medio de trabajo, tales como la monotonía, la fatiga, la mala postura, los movimientos repetitivos, la sobrecarga física, ¿no? Como todos sabemos, el ser humano debe solamente cargar, en el caso de la mujer, 15 kilos y en el varón 25 kilos. En muchos de los casos, por ejemplo, si hacemos un desemblaje de una llanta o cambio de una llanta, esto no, pues, no pesan este, 10 kilos ni 15 kilos ni 25 kilos. Entonces, estos factores inadecuados pueden hacer que la persona sea afectada por la máquina, por una situación de mala postura o una sobrecarga de tipo física. Continuando, otra definición es los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos son un problema de salud muy importante que comprende de las pequeñas molestias, dolores que pueden darse a nivel cervical, a nivel dorsal, lumbar, ¿no? A nivel de las rodillas, como la gonartrosis, a nivel de la cadera o a nivel del hombro, como el manguito rotador. Estas molestias, dolores, ¿no? Hasta cuadros graves que pueden obligar que el trabajo, ¿no? Puede ser afectado con una baja laboral e incluso recibir tratamiento médico. Los casos muy extremos, vamos a ver que van a crear discapacidad temporal, parcial o total. En estos casos, el trabajador tendría que ser separado en muchas de las circunstancias de la empresa, ¿sí? ¿Qué factores contribuyen a estas enfermedades de trastornos musculoesqueléticos? Los movimientos repetitivos. Cuando nosotros manejamos, estamos en una postura de extensión, ¿no? Y haciendo una angulación de 120 a 90 grados para poder agarrar el timón. Esto es un trabajo de tipo de 4 horas en forma permanente, ¿no? Y en este caso a veces influye a nivel de cuello, hombro, codos o muñecas estos movimientos repetitivos. O por ejemplo, este otro factor que contribuye son las personas que trabajan en fajas, ¿no? O también podría ser otro factor que contribuye a un trastorno musculoesquelético, es levantar o manejar objetos. Esto cuando no tenemos una postura adecuada, cuando no bajamos el centro de gravedad que se encuentra a nivel del ombligo, para que cuando hacemos una flexión de lo que es
el muslo sobre la pierna, haciendo una ligera angulación con lo que es la rodilla, esta va a permitir, ¿no?, que ejerza una presión para hacer un adecuado levantamiento. Pero si esta postura no tuviese esta flexo-extensión del muslo en especial, esto va a crear problemas a nivel lumbar, ¿sí? El diseño de puestos, si no tenemos, por ejemplo, en la parte administrativa o en la parte del carro, nuestro asiento debe tener, por ejemplo, la almohadilla donde descansa la cabeza. Tiene que haber un espacio entre la almohadilla y la cabeza de 4 centímetros. No puede ser mayor a esta, porque en un choque, por ejemplo, se puede dar lo que es al freno forzado que presente al hacer la manipulación. Esto puede ser la maniobra del látigo y en muchos de los casos incluso puede desnucar como un factor que va a contribuir a un trastorno musculoesquelético. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? La parte de seguridad y el médico ocupacional. Hay que prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Si nosotros vemos que no es un asiento adecuado para el conductor, no hay las distancias, no hay las angulaciones, por ejemplo, del piso hacia la parte del glúteo y del muslo, debe haber una altura de 30 centímetros para que el conductor no tenga ningún problema. Tiene que haber un espaldar con un arqueo anatómico sobre la región lumbos dorsal para que la persona no presente ninguna dificultad en la adaptación a un manejo adecuado. Y con esta situación de haber observado, por ejemplo, en la altura de la silla, el espacio en que debe agarrar el timón, ¿no? O estar en forma permanente cada 10 segundos o 5 segundos observando los parabrisas, es más que todo para ver cómo podemos minimizar. O sea, tengo que actuar sobre todo para evitar alguna situación de accidente que pueda acarrear. Al neutralizar como una prevención del trastorno musculoesquelético, la postura incómoda que puede causar una tensión, colocando al cuerpo en una posición natural y relajada, donde los hombros, la espalda relajadas y el cuello, ¿no?, y brazos pueden apoyar y darnos la situación de evitar un trastorno musculoesquelético. Continuando, hablamos qué efectos de los riesgos disergonómicos se pueden expresar. En este caso, compañeros, ahí vamos a encontrar debilidad generalizada y incomodidad de la persona al área de trabajo. Esto puede alterar sus actitudes, sus reflejos en la persona, si no hay un adecuado, ¿no?, ambiente de tipo laboral. La persona va a comenzar, si ve que esto aumenta, fácilmente se va a irritar, va a presentar grados de irritabilidad y esto va a permitir una tendencia a la depresión o preocupación sin motivo. Esto también a nivel de efectos de riesgo disergonómico va a presentar intolerancia con un comportamiento antisocial, se va a apartar del grupo de trabajo, no va a estar en una forma dinámica y eso también puede alterar y presentar con una alteración de la presencia de catecolaminas. Estas catecolaminas van a hacer que los vasos se estén vasocomprimiendo, ¿no? Y esto va a permitir una enfermedad que puede acarrear suba de la presión, disminución de la agudeza visual por compresión de vasos pequeños que se encuentran a nivel del ojo. ¿Qué lesiones puede producir los trastornos musculoesqueléticos? A la exposición por situaciones de una flexión de la cabeza sobre el cuello, ¿no? Esto que fuese en forma permanente va a crear lesiones a nivel de la parte del cuello, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Las malas posturas pueden presentar lesiones que afectan a nivel de hombro, ¿no? La inflamación, sobre todo a nivel de la bolsita sinovial. Esto va a crear que las estructuras que están por debajo o por encima comiencen a presentar situaciones de dolor, ¿sí? Y a esto le llamamos síndrome de tensión de tipo cervical. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver las espondilosis de tipo cervical, donde la primera y la quinta vértebra mantienen sus espacios intervertebrales y entre el segundo y tercer espacio, ¿no? Intervertebral están disminuidos y el cuerpo, para evitar estos daños, comienza a distorsionar y a compensar con un pico de loro, como nosotros le decimos, y este pico de loro se expresa como la espondilosis de tipo cervical, ¿sí? Otra situación es los que trabajan en trabajos manuales. Estas lesiones que afectan las extremidades de tipo superior, sobre todo al obrero, ¿no? Al albañil, a los conductores, por ejemplo, a las secretarias, ¿no? O a los cocineros. Puede afectar esta situación de lesión, ¿no? Que, por ejemplo, que una persona presente dolores en la parte interna de su pie o dolor en la otra parte de la mano puede ocasionar problemas, ¿no? A nivel de extremidades. Esto va a crear la tenosinovitis estenosante de Kerbein, porque mantener en una postura sentado con una extensión, ¿no? De tipo permanente, más de 4 horas, este estado tensional se va a transmitir sobre la capa muscular de la segunda y tercera, ¿no? Capa muscular, creando sobre todo dolores a nivel de esto, ¿sí? A nivel manual vamos a encontrar lesiones que afectan las extremidades superiores. Estas lesiones vamos a encontrar el síndrome del túnel carpiano, el síndrome de la vibración en extremidades superiores, como la epicondilitis que se va a dar a nivel del codo, ¿no? Esto sobre todo, ¿por qué será? Porque en el caso de lo que es a nivel de la muñeca, vamos a encontrar que pasan por encima, por el medio y por debajo, un paquete vascular nervioso. O sea, pasa el nervio mediano, el nervio, ¿qué le digo? Este, mm, cubital o radial, ¿no es cierto? Los ligamentos. Y cuando nosotros estamos en una flexión excesiva, ¿no? Puedo crear compresión y al crear compresión, voy a crear el síndrome de túnel carpiano, ¿sí? La ergonomía del conductor. ¿Cuál es el factor de riesgo que puede expresarse en un trastorno musculoesquelético? Cuando el conductor va por el sobretiempo de 4 horas a 6 a 8 horas de conducción, va a crear una situación de fatiga física. Y esto va, en muchos de los casos, va a mermar, ¿no? El acto reflejo o lo que llamamos, ¿no? Por un movimiento repetitivo que se está dando a nivel de la mano, la muñeca, el antebrazo y a nivel de lo que es el codo y lo que es el manguito rotador, ¿no? Estos van a comenzar a presentar dolores, fatiga, ¿sí? Y donde se va a expresar en muchos de los casos con disminución de los reflejos, ¿no? Y el hecho de una manipulación de cargas también va, ¿no? A alterar y va a poner en riesgo como un trastorno musculoesquelético. Las posturas de tipo forzadas, como estamos hablando, estas posturas de tipo forzadas va a crear sobre todo en la persona, ¿no? Dolor, malestar, ¿no? Cansancio de tipo muscular a nivel de la muñeca, a nivel del antebrazo, ¿no? Y esto es cómo se va a expresar como el estrés postural. Y eso se da por la exposición a largo plazo
de las vibraciones que el cuerpo entero comienza a percibir, ¿sí? Y la ergonomía para los conductores, tenemos que hablar sobre la higiene de tipo postural. Hay que prevenir, ¿no?, las malas posturas repetitivas, ¿no?, en acciones cotidianas sobre todo. Si nosotros vemos este gráfico, la persona se encuentra, por muy postura que tenga, él está haciendo un encorvamiento a nivel cervical y a nivel dorsal. Esta es una postura inadecuada, donde la tensión que uno siente al conducir es causada por algunas situaciones de molestia, sobre todo a nivel de cuello, por una postura inadecuada. Si tenemos una adecuada higiene postural al conducir, podemos prevenir de tipo desde dolores, cefaleas, situaciones de tendinitis, como consecuencia de una posición al volante de forma permanente. ¿Cuál es la postura del conductor? Si vemos este gráfico, nosotros estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, acá al compañero, ¿no? Podemos mencionar que se compone desde los elementos que son parte del estudio de la ergonomía y tiene que ver con la postura, con el estado de salud del sistema musculoesquelético y cuáles producen afecciones de la columna, la espalda, la región lumbar y la ciática. Acá, por ejemplo, nosotros vemos al compañero que su parte dorso lumbar está apoyado sobre todo sobre el espalda o la parte superior de la silla o de la silla o banca del conductor y está teniendo, ¿no?, eh, un apoyo en la almohadilla que también sirve para la parte cefálica o de tipo cervical, en el cual nosotros podemos ver que acá, por ejemplo, presenta un encorvamiento, ¿no?, a nivel, sobre todo dorsal y cervical, ¿sí? Entonces, a ver, un ratito, compañeros. El asiento del conductor. En el caso del asiento del conductor, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, compañeros, ¿no? El conductor tiene una postura limitada, manteniéndose a lo largo de su jornada laboral para evitar los problemas, ¿no? Debe considerar varias cosas. Un asiento de forma estable, que le cubra la parte cóncava anatómica de tipo normal que viene de la parte dorso lumbar y una convexa, ¿no?, que viene del cuello y ¿no?, se dispone hacia la parte occipital del cráneo, ¿no? Un asiento estable para una postura confortable sobre todo. La distancia del asiento hacia el timón, escuchen, compañeros, debe ser regulada, así como la altura, ¿no?, del timón. El relleno del asiento, si hablamos del relleno del asiento, y respaldo no debe ser demasiado duro. Lo ideal es de 2 a 3 centímetros de espesor sobre la base dura, ¿sí? El tapizado del asiento no debe ser sintético, ya que esto no permite transpirar al conductor, por favor. ¿Sí? En la postura corporal general, nosotros tenemos que ver, ¿no?, el reposacabezas. ¿Para qué? Para que no haya situaciones de daño, sobre todo a nivel de esta zona, ¿no? Cervical, sobre todo. Tiene que haber una inclinación adecuada. Esta inclinación adecuada tiene que ver muchos de los casos, ¿no?, con el espaldar de la silla y la parte de la columna de la persona. Tiene que haber más o menos 20 grados, ¿no? Entre 15 a 25 grados para que el músculo o el muslo y la cadera formen una situación, por ejemplo, hablando así, a nivel de acá, entre lo que es el tronco, el muslo
y la parte de la cadera tiene que conformar una inclinación de entre, ¿no? 110 a 120 grados. El cinturón de seguridad debe venir en la parte, ¿no? De la clavícula y a nivel de la cadera, ¿no? Ahora, el volante debe ser ajustable. Los hombres, ¿no? Deben de tener la espalda, ¿no? Tiene que estar relajado, tiene que estar a una distancia donde no haya una situación excesiva de flexión o extensión, ¿no? Y la postura, más que todo, evita, ¿no? Al conductor un demasiado estiramiento y mantener una actitud como lo más relajada es lo que recomendamos. Ahora, el ambiente de la cabina del conductor debe tener unos 20 grados, por ejemplo. ¿M? Y, por ejemplo, como decíamos, desde la parte del muslo hacia la base del debe haber una altura de 30 centímetros. ¿Sí? Eso ayuda, ¿no? A ver la postura corporal, ¿no? Del conductor. La ergonomía de la conducción tiene que tener parámetros muy fijos, muy exigentes. Sobre todo, en la ergonomía del conductor, tiene que estar con un cinturón de seguridad. Tiene que tener una posición, ¿no? De la silla adecuada, un apoyacabezas, tiene que estar teniendo espejos, el volante, ¿no? Y por último, también tenemos que ver la temperatura de la cabina del ambiente de la persona. Si hablamos, ¿no? Del cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad, ¿no? Nos ayuda, sobre todo cuando hay un choque, cuando vamos a 50 kilómetros por hora, es como que si en este choque nosotros estaríamos cayendo de un tercer piso y esta puede ocasionar dolores a nivel cervical, problemas a nivel de la columna, ¿no? Y la seguridad en forma da la amortiguación posible y evita que los daños puedan ocasionar un accidente de tránsito y se va a minimizar el impacto y la consecuencia. Entonces, por ejemplo, nosotros si estamos conduciendo tenemos que ponernos un cinturón hacia la clavícula y otro hacia la cadera. Y esto permite también dar seguridad, ¿no? Y exigir que a las personas que estamos llevando, que usen obligadamente, por favor, el cinturón de seguridad. ¿Sí? Lo que decíamos, ¿no? El apoyacabezas. El apoyacabezas, ¿no? Se dice que es muy buena cuando tenemos, ¿no? Exactamente de 2 a 4 centímetros. Si es mayor el espacio entre el apoyacabezas y la cabeza, nosotros vamos a tener problemas, ¿no? En situaciones que cuando el carro comience a tener un accidente, este espacio va a ayudar a que la persona haga, así como le digo, haga el signo de látigo, ¿sí? Y puede también la persona por esa manipulación puede ocasionar incluso la muerte, ¿sí? La silla, como hemos hablado, por ejemplo, entre lo que es la silla y la parte del cuerpo, del tronco, debe haber a nivel de región cervical del cuello y de parte dorsal, tiene que haber unos 20 a 25 grados de espacio, una angulación adecuada tiene que haber. Y entre lo que es el tronco, la parte lumbar, y lo que es la parte de la silla y los muslos, tiene que haber 110 grados. ¿Esto para qué sirve? En muchos de los casos va a servir. ¿Para qué? Para que ayude, ¿no? A que no presente ninguna situación de fatiga a nivel del codo, a nivel de la muñeca, ¿no? O a nivel de la rodilla. Entonces, en estos casos, no puede estar más lejos, ¿no? De su silla ergonómica de la parte del conductor, ¿sí? A la mira del otro parámetro se llama la mira de los espejos. Nosotros, si estamos en
en la parte central, esta tenemos que estar observando los espejos cada 3 a 5 segundos, ¿no? Como el que dice el canal, para ver si hay algún conductor que no mide las consecuencias, ¿no? Y puede hacer un adelanto, ¿no? Esto puede ocasionar, si no ponemos la debida atención o el control adecuado, vamos a pensar, ¿no? Que esta persona no tiene ningún escrúpulo por el cual puede ocasionar en cualquier momento un accidente. En lo que es el volante. Cuando nosotros estamos frente al volante, sentados, nosotros tenemos que tener una situación 9-15. Y ahí las dos manos van, sean a la izquierda o sea a la derecha. Esa es la postura adecuada para una adecuada situación de conducción. Entonces, frente al volante, la persona no puede estar comiendo cuando maneja, no puede atender un celular, no puede estar fumando, por favor, ¿sí? Cuando hacemos la toma de control de la ergonomía, tenemos que ver el cinturón, tenemos que ver la silla, tenemos que ver los espejos, frente al volante, ¿no? El apoyo a cabezas, ¿sí? Y por ende, tenemos que ver también, ¿no? Que a los 20 grados de temperatura es un área adecuado para que la persona no tenga ninguna situación de alteración metabólica, ni mucha calor, ni mucho frío. Con un clima de 20 grados, la persona puede estar aclimatado en su área de trabajo y no va a permitir situaciones de sueño, ¿no? No va a permitir, en cierta forma que ustedes decían, un agotamiento o, ¿no? Situación de trastorno de tipo metabólico. Recomendaciones para hacer desplazamientos de tipo laborales. La ergonomía en el vehículo y en el camión, hay que realizar de repente ejercicios para viajar de forma cómoda y segura, es básico. Antes de iniciar la marcha, asegúrate de que la ergonomía sea correcta. Por ejemplo, si vemos en el primer gráfico, ¿no? Vemos que el espacio de la persona, de lo que es el tronco cervical, o sea, el cuello, hasta el miembro superior, ¿ya? Estos no son de forma adecuada. Tenemos que tener que acerquemos el timón donde tengamos una adecuada flexo-extensión del brazo y el antebrazo, tener una situación de una mejor angulación entre lo que es la espalda y el espaldar, y el espacio entre lo que es la base del asiento hacia el muslo tiene que ser una situación de 30 centímetros. Ajuste siempre el asiento, ajuste el volante y mejor esté lo que decimos la postura. Realiza, ¿no? Paradas de forma regular para evitar ya que en las piernas, ¿no? Presente alguna alteración. Realizar ejercicios durante los descansos del viaje te ayudará con la situación de bienestar, mejorar energía, renovar, porque el hecho de estar sentados hace que la persona esté presentando estados de desorden, ¿no? Fatiga, ¿no? O cuerpo que no está en forma activa, ¿sí? Y eso va a crear molestias osteoarticulares. Lo que podemos hacer es extender los brazos por encima de la cabeza, ¿sí? Y el otro también sería inclínate hacia la derecha o hacia la izquierda con el brazo extendido y el otro con una flexión a nivel de la cadera. Hay que hacer un estiramiento de cuello. Hay, al pararse, a estar en forma erguida, la cabeza que choque hacia la parte del mentón, hacia la parte del esternón, ¿no? Al levantar el mentón y bajarlo, detente al final del movimiento, ¿no? Durante 6 a 8 segundos y vuelve a hacer la posición inicial. Realiza ejercicios inclinatorios de la cabeza hacia la derecha,
lateralizar o hacia la izquierda, lateralizar la cabeza. ¿Sí? Estiramiento de la espalda. Cruza las piernas, ¿no? Y estira con fuerza las manos por encima de la cabeza y mantén este estiramiento. ¿Para qué? Para que puedan relajar tanto los músculos del brazo y antebrazo y músculos de la espalda. ¿Sí? Flexiona los dedos. Estiramos los dedos, ¿no? Al máximo durante 6 segundos. Separa los dedos, ¿no? Frente a un banco, ¿no? Y todo lo que puedas durante 6 segundos. Cierra las manos, forma un puño. Esto va a ayudar a mejorar, ¿no? La circulación a nivel de los pulpejos de las diferentes manos. Rotación de la muñeca. Realiza movimientos de muñeca hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Mueve la muñeca de hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Esto es una repetición de 4 o 5 veces. Compañeros, mucho gusto. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Compañeros, si tuviesen alguna pregunta, bueno. Por ejemplo, otras indicaciones que nosotros tenemos que tener cuidado. Una persona conductor no puede ser una persona que tiene una obesidad mórbida. Otro, que pueda ser con problemas de tipo cardíacos o alteraciones de la audición o problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades van a acarrear a que la persona, por situaciones incómodas, ¿no? Pueda alterar sus plantillas y no duerma como debe ser. ¿Sí? Otro, el hecho de si hay una temperatura mayor de 20 grados, las personas que tienen situaciones de problemas de hipertensión van a tener problemas, ¿no? Por una mala hidratación y por ende no toman su medicación en forma permanente. Es cierto, se va a ir a la consulta, ¿no? Y van a estar de tipo enfermos en forma permanente. Hasta acá, por favor, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, dígame. Para las personas que estamos en oficina y que hemos identificado que tenemos mala postura, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación más viable en el caso que nosotros estamos al 100% acá sentadas frente a las PCs? Muy bien. Hay dos situaciones. Si tenemos una laptop o tenemos un equipo, ¿no? Una computadora con monitor, con CPU. En el caso de ustedes, en la parte administrativa, se ha visto en las exposiciones anteriores que las personas tienen que tener una disposición, una arquitectura ergonómica, empezando desde la silla ergonómica, mesa ergonómica, ¿no? Y tienen que tener un adecuado ordenamiento de una mesa adecuada para la cual tenga que tener una altura de 70 centímetros, ¿no? Y haya un confort en un espacio de unos, más o menos unos 30 largo para que puedan acomodar tanto, ¿no? Su impresora, su computadora. Y en este caso,
Al tener una silla ergonómica, esta silla ergonómica con una mesa ergonómica tiene una situación de donde descansa el antebrazo, va a ser a la misma altura del teclado para poder no crear angulaciones a nivel de lo que es las situaciones de la muñeca, no hacer angulaciones a nivel de tipo cervical, porque el monitor, por ejemplo, tiene que estar, ¿no? A la misma altura, sin agachar, sin hacer ninguna flexión de la cabeza, estando sentados. Si yo hago una situación de flexión porque monitor está por debajo, ¿no? Voy a hacer una flexión y esto me va a crear cefaleas porque estoy haciendo una flexión forzada y esto tenerlo entre 3 4 5 horas va a crear a nivel de los músculos escalenos posteriores de la región del cuello, va a crearme dolor, ¿sí? Como una estimulación por situaciones de posturas inadecuadas. Y esto, por ejemplo, cuando usamos las laptops, se va a ver en forma permanente, ¿no? El cual no nos ayuda a tener una adecuada situación de manipulación. El espacio de la persona de la cara hacia el monitor debe ser de 40 centímetros. Tiene que tener la silla ergonómica una característica, tiene que tener para descansar la cabeza de la región occipital una almohadilla, una situación de un espaldar de la silla manteniendo las arquitecturas anatómicas del ser humano, ¿no? Y esta tiene que tener, por ejemplo, una silla con 5 patas, el pie, o como nosotros decimos, desde la parte del glúteo posterior hasta las rodillas, tiene que estar netamente cubierto en la sentadera de la silla, ¿no? Y el pie no tiene que estar, en muchos de los casos, ¿no? De puntillas, sino tiene que descansar en toda su expresión todo lo que es la planta del pie. Esas recomendaciones se exigen más que todo para evitar cualquier situación con artrosis a nivel de lo que es la rodilla, una epicondilitis que se puede dar a nivel de lo que son los codos, las cervicalgias, las lumbalgias, las dorsalgias, sobre todo que se dan a nivel de la situación de la espalda. ¿Sí? Conforme, doctor, gracias. Si tuviéramos alguna otra pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Doctor, mi consulta es, yo soy conductor de bus y a veces al tener la ergonomía bien en el asiento de la unidad, siempre tiende a tener sudor en la parte baja, ¿no? De la cintura. Y Entre las viendo, piernas. exacto, entonces, sería bueno utilizar algún tipo de protector que para poderse sentar y cosa no ocasione ese sudor. Esa sería mi pregunta, doctor. Mire, primero, son varias cosas que hay que ver. Primero, la talla de la persona. La altura para que una persona no tenga ningún problema. Si uno mide 1,45, 1,50, ese diseño tiene que adecuarse a la persona. Tenemos que de repente acercar el timón hacia el asiento de la persona. Segundo, tenemos que hacer la graduación del asiento, ¿no es cierto? Sí, de repente un poco más atrás o un poco más adelante, de acuerdo a la postura de la persona, de su talla. Segundo, la persona, pues, acá, una consulta, ¿cuánto usted mide, caballero, por ejemplo? Doctor, yo mido 1,63 ¿Cuánto y, pesa? mi peso ahorita está en 69. Ya. De acuerdo a lo que usted pesa y su índice de masa corporal, yo le tengo que sacar. Si usted mide 1,63 y pesa 68, lo que idealmente estaría con 2 kilos de más por índice de masa corporal. Y esto, por ejemplo, cuando son más de 10 kilos, en muchas de las personas, o 5 kilos, ¿no?
van a entrar en lo que es sobrepeso. Y por encima de eso, las personas, ¿no? Al hacer una situación de sobrepeso, tener una dieta inadecuada, consumir más lo que es consumo de sal, consumir comidas altamente grasosas, consumir con situaciones de carbohidratos excesivos, esto en muchos de los casos puede crear alteración en la salud de la persona, ¿no? Y por ende puede ocasionar la transpiración, ¿sí? Del cuerpo. Pues, lo que se recomienda en estos casos, cuando las personas tienen que usar de repente, ¿no? Una manta que evite, ¿no? De repente porque ¿cómo le puedo decir? El revestido del asiento no es el apropiado, no es el adecuado, ¿sí? Segundo, tiene que la persona evitar de ser obesa, de ser hipertensa, evitar de ser asmática, porque obtener problemas de tipo renales. Esto todos pueden alterar el metabolismo, ¿no? Sobre todo en las personas y puede crear lo que es la transpiración, ¿sí? Sí, doctor, lo tengo claro. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, compañeros, si no hubiese ninguna otra pregunta, damos por concluido la exposición y esperemos que haya sido de vuestro agrado y muy buenas tardes. Hasta luego, compañeros.